El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Bienvenidos a un estudio más del libro del Apocalipsis. El tema que estudiaremos en esta ocasión es el Armagedón. El Armagedón se describe bajo la sexta plaga en Apocalipsis capítulo 16 a partir del versículo 12. Así que les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 16 y leeremos los versículos 12 en adelante. El texto bíblico dice lo siguiente respecto al Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Respecto a esta batalla del Armagedón, que es la última batalla del gran conflicto milenario entre el bien y el mal, ha habido muchos falsos conceptos. Uno de esos falsos conceptos ha sido que es una gran guerra mundial, una gran conflagración bélica, un encuentro entre todas las naciones. Como evidencia de esto, tenemos una declaración expresada por el general Douglas MacArthur. El general Douglas MacArthur, un general americano, quien estuvo al frente de los ejércitos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Recordarán ustedes que en esa Segunda Guerra Mundial Japón fue el último en rendirse. Definitivamente no quería rendirse, tanto que Estados Unidos se vio presionado a utilizar la bomba atómica y pues lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas, y con esto los japoneses decidieron al fin poner fin a la guerra y rendirse. La rendición de Japón se firmó sobre un buque de guerra llamado el Missouri, y por parte de Estados Unidos estaba el general Douglas MacArthur. Cuando al fin se firmó la paz, él declaró: esta es nuestra última oportunidad. Si no establecemos un sistema más grandioso y más equitativo, el Armagedón estará a las puertas. Como diciendo, si no arreglamos nuestros problemas en forma diplomática, en forma pacífica, tendremos una tercera guerra mundial que terminará con la raza humana. Sin embargo, encontramos que el Armagedón ciertamente es una batalla, y una batalla muy abarcante, que abarca todo el mundo, o diríamos todo el universo. Pero no es precisamente una batalla entre las naciones de la tierra, más bien es una batalla final entre el bien y el mal. Para confirmar esto, naturalmente vamos a hacer todo un estudio de la forma como se presenta el Armagedón en el libro del Apocalipsis. En primer lugar, debo aclarar que la palabra Armagedón es una palabra hebrea formada de 2 voces hebreas. Una H-A-R, cuyo significado es montaña. El resto de la palabra Magedón está tomada de Megido, que significa lugar de tropas o lugar de la matanza. Así que Armagedón sería algo así como la montaña de Megido, o la montaña de las tropas, o la montaña de la matanza. Pero hay aquí un detalle importante o un tanto enigmático, porque al hablar de la montaña de Megido, que es Armagedón, o sea, literalmente la palabra Armagedón podríamos traducirla como la montaña de Megido. Pero sucede que Megido no es una montaña, sino un valle que está frente al Monte Carmelo. Ahora, siendo que el valle de Megido está frente al Monte Carmelo, algunos han llamado al Monte Carmelo la montaña de Megido. Por lo tanto, podríamos relacionar Armagedón con el Monte Carmelo. ¿Y qué ocurrió en el Monte Carmelo? Bueno, la historia
del pueblo de Israel, allá en el libro primero de los Reyes, capítulo 18, nos presenta el enfrentamiento de los profetas de Baal por parte de Acab, por parte de los enemigos del pueblo de Dios, y por otro lado a Elías. Elías, como representante del pueblo fiel de Dios, se enfrentó en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Y en esa batalla, en ese enfrentamiento que se dio en el monte Carmelo, encontramos que Elías llamó primero al pueblo a una consagración. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando una batalla decisiva en la cual habría de decidirse si realmente Jehová era el Dios de Israel. Así que ante esa batalla decisiva, Elías invita al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías además reunió las piedras del altar que estaba arruinado. El altar de los sacrificios estaba todo destruido, las piedras dispersas, y él reunió las piedras otra vez, reconstruyó el altar a Dios, y entonces llamó al pueblo al arrepentimiento. Hay aquí ya algunas lecciones de cómo enfrentar esta batalla decisiva entre el bien y el mal. Necesitamos reunir las piedras. Las piedras se comparan a los seres humanos. El apóstol San Pedro dice: nosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual. Así que el acto de Elías de reunir las piedras y edificar un altar es como si un padre de familia reúne a sus hijos como piedras vivas para edificar un altar a Jehová cada mañana y cada noche. Esto hace referencia al altar familiar, al culto matutino y culto vespertino. Quiera el Señor que cada padre y cada madre en ese tiempo final, en ese tiempo de luchas decisivas, pueda juntar sus piedras vivas y edificar un altar con ellas cada mañana para buscar a Dios en oración. Elías también entonces desafió al pueblo, porque el pueblo estaba entre servir a Dios y entre servir a Baal. Y esa indecisión representa la tibieza propia de la Odisea, que es la iglesia de nuestros días. Así que Elías llamó a tomar parte o de Dios o de Satanás. Ahora, aquí hay algunas lecciones entonces, pero también necesitamos aclarar que Armagedón, sea la montaña de Megiddo, sea el monte Carmelo, o sea el valle de Megiddo, ha sido siempre el lugar donde Dios ha obtenido la victoria. Satanás reúne a su pueblo en ese lugar llamado enigmáticamente Armagedón, sea el monte Carmelo o sea la llanura de Megiddo. Es un lugar donde en la antigüedad el ejército de Dios, el pueblo de Israel, siempre obtuvo la victoria. De modo que decimos que aquí en el Armagedón, Satanás reúne a sus huestes en el lugar equivocado, donde los enemigos de Dios siempre han sido derrotados. Un caso muy conocido es la batalla de Débora y Barak, que se registra en Jueces capítulo 4. En esa batalla de Débora y Barak, la cual se dio en el valle de Megiddo, Dios peleó desde el cielo en favor de su pueblo. El texto de allí de de Jueces capítulo 4 registra que desde el cielo pelearon las estrellas, para indicar que Dios intervino directamente en favor de su pueblo para que obtuviera la victoria sobre el ejército enemigo. Así que, para empezar, la misma palabra Armagedón ya nos da un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque si la batalla final entre el bien y el mal se dará en un lugar llamado Armagedón, sea Monte Carmelo o Valle de Megiddo, tenemos la garantía y la seguridad de que Dios obtendrá la victoria. Ahora, vamos a analizar quiénes son los contendientes en esta gran batalla. Los contendientes en el Armagedón son, por parte de Satanás, la falsa Trinidad. Leímos ahí en Apocalipsis 16:13 acerca del dragón, la bestia
y el falso profeta. Estas tres entidades, el dragón, la bestia y el falso profeta, son la contraparte de la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De modo que si por parte de Dios tenemos la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Satanás saca una falsa Trinidad que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, hay también en esta batalla agentes comisionados. Apocalipsis 16:13 registra: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Noten, 3 espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra para reunirlos para esta última gran batalla que llaman el Armagedón. Pues también por parte de Dios salen 3 agentes comisionados, los 3 ángeles que anuncian el Evangelio eterno. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, describe estos 3 ángeles. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y continúa el relato. Y luego el segundo ángel le siguió diciendo, y el tercer ángel, 3 ángeles por parte de Dios y 3 espíritus inmundos por parte de Satanás. Los 2 grandes capitanes que encabezan los ejércitos del bien y del mal, naturalmente son Jesucristo por parte del bien y Satanás por parte del mal. Y 2 ciudades en conflicto, las capitales de los reinos de Jesús y de Satanás. Por un lado está Babilonia y por el otro lado está Jerusalén. Babilonia como el centro de operaciones de Satanás y Jerusalén como la capital del reino del pueblo de Dios. Así que el Armagedón es una batalla final, una batalla universal, la batalla final entre Cristo y Satanás. El mundo entero es el escenario de la gran batalla cósmica llamada el Armagedón. Elena G. de White declara: tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Ese escrito lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Ella tenía una comprensión clara de lo que era esta gran batalla entre el bien y el mal. Agrega el comentario bíblico adventista al respecto, diciendo: pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Esto es comentando Apocalipsis 19, 11 al 16, donde se describe en forma profética la segunda venida de Cristo. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 993. Uno de los aspectos fundamentales de esta batalla es el hecho que el río Éufrates se secó. El texto comienza diciendo que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. El Éufrates representa a los pueblos sobre los cuales domina la Babilonia simbólica, y el secamiento de sus aguas indican que le quitan su apoyo a Babilonia. Los reyes del oriente en este caso simbolizan a Cristo y a los ángeles que le acompañan, y el Armagedón, la última batalla del conflicto entre Cristo y Satanás, que se librará en el campo de batalla de esa tierra. De manera que el retiro del apoyo humano a la Babilonia simbólica se considera como la eliminación de la última barrera para su derrota y castigos finales. Esto lo encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 856 y 857. Permítanme hacer algunas reflexiones aquí respecto al secamiento del río Éufrates. En la antigüedad de la antigua ciudad de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor y de los reyes que le siguieron, estaba sostenida, o diríamos la fuente de vida para esa ciudad era
el río Éufrates. La ciudad estaba completamente amurallada, pero el río cruzaba por debajo de la muralla, recorría toda la ciudad y salía por el otro extremo de la ciudad, también por debajo de la muralla. Cuando Ciro y Darío llegaron para conquistar la ciudad de Babilonia, los medos y los persas, los reyes del oriente, cuando llegaron para conquistar la ciudad, se enfrentaron con esa gigantesca muralla y con una ciudad que prácticamente era imposible que ellos hicieran caer, rendirse y que ellos conquistaran. Pero a Darío se le ocurrió la brillante idea de desviar el cauce del río Éufrates. Y literalmente el Éufrates se secó para que los reyes del oriente pudieran conquistar Babilonia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en el cauce del río, antes de entrar a la muralla, de pasar debajo de la muralla para recorrer la ciudad de Babilonia, pusieron a trabajar parte de su ejército en un canal para conducir las aguas hasta un lago artificial. Y así, el agua del río Éufrates descendió en su nivel, naturalmente porque estaba siendo desviada. Y el lugar por donde pasarían las aguas quedó libre para que los ejércitos de Ciro y Darío pudieran entrar a la ciudad. El ejército entonces había sido dividido en tres grupos, unos trabajando en desviar las aguas del río Éufrates, otros colocados a la entrada del cauce del Éufrates a Babilonia, y otros colocados a la salida del río Éufrates de la ciudad de Babilonia. Así que cuando el nivel del agua descendió suficiente como para que los soldados pudieran entrar, entraron por ambos lados y se encontraron en medio de la ciudad de Babilonia. Los babilonios estaban tan confiados que las compuertas que daban del río a la ciudad las habían dejado abiertas. Así que el ejército de Ciro y Darío, los medos y los persas, los reyes del oriente, no tuvieron ningún problema para entrar hasta el interior mismo de la ciudad de Babilonia y llegar hasta el palacio de Belsasar, donde Belsasar realizaba precisamente esa noche una fiesta con 1000 de sus príncipes. Fue allí donde apareció el letrero en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, indicando que su reino había llegado a su fin. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, y Babilonia como imperio mundial terminó y pasó al dominio de los medos y los persas. De modo que el secamiento del río Éufrates fue un elemento fundamental para la conquista de Babilonia, para su caída. Así también en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, el secamiento del río Éufrates, o sea, el retiro del apoyo del pueblo, de la humanidad a Babilonia, es su preparación para su caída. El secamiento del Éufrates indican que le quitan el apoyo a Babilonia. Y entonces, los reyes del oriente, ahora ya no Ciro y Darío, sino Cristo y sus ángeles, quienes vienen por el oriente, llegan para conquistar Babilonia y dar el edicto de que su pueblo que está allí cautivo pueda regresar ahora a la Jerusalén celestial. Porque la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento nos indica que cuando Ciro y Darío conquistaron Babilonia, ellos dieron decretos para que los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaran a Jerusalén para reconstruirla. Así también ahora, Cristo y sus ángeles, los reyes del oriente, producen el secamiento del río Éufrates. Babilonia queda lista para ser destruida. Llega Cristo y sus ángeles, destruyen Babilonia y redimen a su pueblo que se encuentra cautivo allí. El Armagedón entonces es la última batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás que se libra en el campo de batalla que es esta tierra. Ahora, los tres poderes por parte del enemigo, el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres poderes se unen para guerrear contra Jesús, contra los reyes del oriente. Pero
dice el registro sagrado, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Apocalipsis 17:4 registra esas victoriosas palabras o ese encuentro final en donde esos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, pelean contra Jesús, contra el Cordero. Pero el texto dice claramente, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que no tenemos nada que temer si estamos del lado de Jesús. Los reyes del oriente, Cristo y los ángeles, conquistan la gran Babilonia, y entonces nosotros, el pueblo de Dios, aún cautivo en esta Babilonia, somos liberados y trasladados con Jesús a la patria celestial. Esa es la enseñanza que encontramos en la misma palabra Armagedón. Dios interviene en favor de su pueblo. Dice el registro sagrado en Salmos 148:8, y Elena G. de White lo registra en Patriarcas y Profetas, página 547. Por su propia voluntad, Dios convoca a las fuerzas de la naturaleza y les ordena que exterminen el poderío de sus enemigos. El fuego y el granizo, nieve y vapor, el viento de tempestad que ejecutan su palabra, son los elementos que Dios utiliza para destruir a los impíos que se unen para tratar de destruir a su pueblo. El revelador describe la destrucción que se producirá cuando salga una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es, dice él, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Apocalipsis 16, 17 y 21. Así que Jesús es vencedor. La triple unión llamada Babilonia es destruida. Babilonia representa la confusión espiritual creada por Satanás, la unión del espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Tres poderes que se unen y son destruidos por Jesús en ocasión de su segunda venida. Esa gran Babilonia caerá ante la llegada de Jesús. Y Apocalipsis 18 y versículo 2 registra, ha caído la gran Babilonia, siendo este un anuncio de victoria para el pueblo de Dios. ¿Y por qué ha caído Babilonia? Porque se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por lo tanto, antes de que esa gran Babilonia sea destruida, Dios nos llama, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su propia vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Es interesante notar cómo desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 51:6, Dios llamó a su pueblo con palabras similares que utiliza ahora en el tiempo del fin. En aquel tiempo, su pueblo judío estaba cautivo en Babilonia, y Dios le dijo, huid de en medio de Babilonia, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. También en ese tiempo del fin, Apocalipsis 18:4, Dios nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Dios está llamándonos ahora a salir de Babilonia, porque esa gran Babilonia va a ser destruida. Ahora, ¿cómo podemos salir de Babilonia e identificarnos con el pueblo de Dios? Porque el salir de Babilonia no indica que quedemos en el vacío. Salimos de Babilonia, sí, pero para unirnos al pueblo de Dios representado por Jerusalén, por Israel. Dos ciudades en conflicto. Babilonia, que será destruida, que representa todos los poderes del mal. El catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo, que serán destruidos, serán derrotados por la intervención de Dios. Y por otro lado está Jerusalén, la capital del reino de Israel, del reino de Dios. Dios quiere que salgamos de Babilonia y vayamos a Jerusalén. Pues bien, para ir de Babilonia a Jerusalén hay que cruzar por el río Jordán. El Jordán, aún en nuestros días, es el límite actualmente entre Israel y Jordania. Así que si queremos entrar a Israel para ir a Jerusalén,
la capital de Israel, necesitamos cruzar el río Jordán, que es símbolo del bautismo. El libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 41, nos indica que los que recibieron la palabra predicada por los primeros discípulos fueron bautizados. El río Jordán es un símbolo del bautismo y para entrar al pueblo de Dios es necesario cruzar ese río Jordán a fin de identificarnos con el pueblo de Dios. El bautismo, representado por el Jordán que todos debemos cruzar para salir de Babilonia, fue ordenado por el mismo Señor Jesús. Él fue quien mandó bautizar y él mismo se bautizó, como todos sabemos, no cuando era un bebé, sino cuando ya era adulto. Él fue por su propio pie a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y cómo tú vienes a mí? Pero Jesús le dice, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Enseguida Jesús subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, así como nos describe el bautismo de Jesús, después encontramos el mandato de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, otro pasaje bíblico que nos habla de la importancia del bautismo es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este pasaje nos indica que es necesario, una vez que hemos creído, dar ese paso del bautismo para identificarnos con el pueblo de Dios. Y el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40, nos presenta una historia muy interesante de un hombre que, yendo por el camino, iba leyendo una porción de las Sagradas Escrituras, pero no entendía lo que leía. Y Dios, misericordiosamente, a través del Espíritu Santo, guió a Felipe, un evangelista, para que fuera y se juntara a aquel carro. Así que Felipe fue al lado del carro y escuchaba lo que iba leyendo este hombre, este etíope. Y entonces Felipe le preguntó, bueno, ¿y entiendes lo que lees? Y dice el eunuco, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Y entonces le pidió a Felipe que subiera y le explicara. El texto dice, mientras iban por el camino, llegaron a donde había cierta agua. Y el eunuco dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y le bautizó. Es interesante esa experiencia porque el registro después dice que el etíope siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque había sido bautizado. Iba leyendo, no entendía, llega Felipe, le explica y le habla acerca de Jesús. Por cierto, iba leyendo una porción del profeta Isaías que habla en forma profética de los sufrimientos de Cristo. Y a partir de ese pasaje, Felipe le explicó y le compartió el Evangelio. Así que nosotros también, al tomar la decisión de salir de Babilonia para ir a Jerusalén, cruzaremos por el bautismo y seguiremos gozosos nuestro camino. Ahora, el bautismo significa la muerte al pecado, la sepultura a la vida antigua y la resurrección a una nueva vida. A fin de que el bautismo pueda representar muerte, sepultura y resurrección, debe ser por inmersión. ¿Qué significa por inmersión? Que la persona sea sumergida totalmente en el agua. Una vez lo explicaba ante unos niños y dice un niño, que los zambutan en agua. Efectivamente, que sea zambutido en agua. Si no ocurre eso, no es bautismo, porque bautismo literalmente significa sumergir. Y así la persona que resuelve morir al pecado es sepultada en la tumba líquida del bautismo y de allí sale para una nueva vida, como escribió San Pablo, a fin de que,
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Así que bautizar significa sumergir. El bautismo cristiano es por inmersión. Desafortunadamente, en la actualidad se practica, a lo menos en la Iglesia católica, un bautismo solo por aspersión, rociando agua en la cabeza. Yo fui bautizado en esa forma, quizás algunos de ustedes también, pero eso, para empezar, no es bautismo. La historia registra de algunas iglesias de los primeros siglos que tenían un bautisterio suficientemente grande como para que los catecúmenos que decidían aceptar a Cristo fueran sumergidos. Tenemos el caso de la iglesia de Filipos del primer siglo. También se encontró un bautisterio en Roma, porque no fue sino hasta el concilio de Ravenna en el año 1311 después de Cristo que el sistema de rociado con agua fue oficialmente aceptado como tan válido para bautizar como el bautismo por inmersión. Pero eso, como ya indiqué, no es bautismo. Y aún si fuera, aún si sumergieran al bebé, al niño, en agua, todavía no sería válido, porque no podemos pedirle que testifique de que acepta a Cristo, que se arrepiente de sus pecados. En fin, Jesús no enseñó el bautismo de niños recién nacidos. Él mismo no fue bautizado cuando nació. El bautismo de un niño recién nacido no es bautismo, pues no se sumerge en el agua. Jesús, cuando recién nació, fue presentado en el templo, fue dedicado a Dios, pero para ser bautizado esperó hasta que tenía unos 30 años. De modo que si aún al niño se le sumergiera, no tendría validez ese bautismo. Ahora, Dios está llamando a todos sus hijos sinceros que tiene dispersos en diversas organizaciones para que formen un solo redil. Jesús mismo declaró en San Juan 10:16, San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Miren, por la gracia de Dios. Hay personas de todas las denominaciones religiosas, de todas las agrupaciones religiosas que están escuchando este llamado. Dios quiere tener solo un rebaño y un pastor. Y muchas personas están uniéndose al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, provenientes de los pentecosteses, de los mormones, de los testigos de Jehová, que al percibir esta nueva luz del Evangelio, resuelven aceptar a Cristo y vienen a formar parte de este redil. Quiero decirles que es necesario avanzar en la luz que Jesús nos presenta, porque algunos argumentan y dicen, no, esta es la religión que me enseñaron mis padres. Aquí me dejaron mis padres y aquí me quedo. Y saben que no hay sabiduría en esa declaración. Es una necedad más bien aferrarnos a las tradiciones y enseñanzas que recibimos de nuestros padres solamente por amor a ellos, cuando a nosotros se nos ha mostrado una mayor luz, un nuevo camino. Se nos ha iluminado la mente, la conciencia con la verdad que emana de la palabra de Dios. Imagínense, por ejemplo, si yo dijera, voy a quedarme en lo que mis padres me enseñaron. Mis padres, cuando eran católicos, ellos acostumbraban, cuando un niño nacía en su familia, primero pues ir al almanaque y ver a ver qué nombre le correspondía. Y conforme al nombre que venía, era en el calendario, en el almanaque, era el nombre que le ponían y lo bautizaban poniéndole ese nombre de pila. Una vez le pregunté a mi mamá, ¿por qué es que le ponían ese nombre? Dice, bueno, porque después, si llega a morir y lo llaman allá en la gloria y lo llaman con otro nombre o con un nombre que no es el que tiene, pues no va a saber que lo llaman a él. Miren lo que ocurrió en mi familia. Mi hermano mayor nació un día 6 de enero. ¿Y cómo creen que se llama? Reyes. Es el día de los Santos Reyes. Y le pusieron Reyes. Una vez le preguntaban, ¿cómo te llamas? Reyes Espinosa. ¿Pero tu nombre?
Reyes Espinosa. Como Reyes es apellido, creían que solo le estaba dando sus dos apellidos. Su nombre es Reyes. Tengo otro hermano que nació el 2 de febrero. El 2 de febrero. ¿Y cómo creen que se llama? Candelario. El 2 de febrero es el día de la Candelaria. Yo mismo nací un 24 de septiembre. 24 de septiembre. Y mis papás van al almanaque a ver qué nombre le ponemos a este niño. Y allí decía, Nuestra Señora de las Mercedes. Afortunadamente no me lo pusieron completo. Solo me pusieron José Mercedes. ¿Se imaginan? Me habían puesto Nuestra Señora de las Mercedes. Ahora, y que yo dijera, esto me enseñaron mis padres, aquí me quedo, no avanzo más. Y cuando nació mi hijo, yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a ver qué nombre le toca. Y ponerle allí el nombre que aparece en el almanaque, solo por seguir la tradición que me dejaron mis padres. No, mis amigos, necesitamos avanzar en la nueva luz que la palabra de Dios nos muestra. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 16, encontramos un llamamiento y una invitación para tomar una decisión y avanzar. Dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta invitación se le hizo a Saulo de Tarso, quien durante muchos años había vivido conforme a la tradición de sus padres, pero ahora se encuentra con Jesús. Y Jesús, a través de un mensajero, le hace la invitación. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así también ahora, nuestro Señor Jesucristo, cariñosamente, a todos los que hemos vivido en diversas tradiciones humanas, nos invita y nos llama. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y el Señor nos llama. Venid, porque ya todo está preparado. Lucas 14, 17. Venid, porque ya todo está preparado. Ciertamente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero, ¿quién determina si se ubica entre los escogidos? Es cada uno de nosotros. No es que Dios diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Dios nos llama a todos. Dios nos llama a todos. Pero cada quien decide si se ubica entre los escogidos, si acepta la invitación a seguir adelante, a salir de Babilonia para entrar a Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Que el Señor te guíe para tomar decisiones acertadas en base a la luz de la verdad que Él arroja sobre ti a través de estos mensajes, a través de su santa palabra y a través de la conducción del Espíritu Santo. Porque Babilonia ha caído. Es tiempo de tomar decisiones en favor de Cristo Jesús. Y no hay que demorar, porque a veces pensamos, bueno, pues voy a considerarlo más adelante. Voy a pensarlo. No, mis hermanos, la Babilonia está por ser destruida. Me hace recordar la experiencia que vivimos en la Ciudad de México en 1985, cuando ocurrió aquel gran terremoto del 19 de septiembre. Estaba viviendo con mi familia en la colonia Escandón, en un cuarto piso, cuando de pronto, ese jueves de mañana, comenzamos a sentir que el edificio se sacudía. Mi primer instinto fue colocarme en el marco de la puerta, pero vimos que el temblor era fuerte, el terremoto era fuerte. Y entonces, imagínense que yo me reúno con mis hijos y les digo, hijos, está temblando, el edificio se puede venir abajo, pero yo no quiero presionarlos. Ustedes piensen bien si van a salir o no. Yo por mi parte voy a salir. ¿Ustedes creen que sería sabio estar allí todavía diciendo, piénsenlo bien, consideren si van a salir o no? No, es momento de tomar decisiones y salir corriendo, como dice Jeremías, huid de en medio de Babilonia y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Es tiempo de huir de Babilonia. El Señor quiere que haya un solo redil y un solo pastor, y está llamando a las ovejas que tiene esparcidas en otros rediles, porque quizás tú entraste a un redil equivocado, que no guarda los mandamientos de Dios, que no respeta el sábado, que no tiene el testimonio de Jesucristo.
y el Señor te llama, porque Él está llamando a todos sus hijos que tienen otros rediles para que vengan y formen parte del único redil remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Te gustaría salir de Babilonia, cruzar el Jordán del bautismo e identificarte con Jerusalén, el pueblo de Dios? Yo espero que resuelvas favorablemente. El Señor nos llama, venid, que ya todo está preparado. Ciertamente habrá luchas y conflictos, pero la Escritura dice claramente, Apocalipsis 17:12, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo espero que en ese día decisivo y final tú estés del lado de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.